Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a seguir con el tema de intervalos de confianza. Como lo hacemos todas las sesiones, primero un minuto, un espacio para que me comenten si alguien tiene dudas, comentarios. Adelante, por favor. Bueno, pareciera que por el momento no, entonces igual ahí ahora me comentan después de que veamos la materia que corresponde el día de hoy. Por alguna razón ahora puse una sala de espera, entonces voy a tener que estar admitiendo a los que van entrando ahorita. Ok, este, tal vez dos cosas que ya vi que algunos ya lo notaron, ya colaboraron amablemente con la encuesta es mucho decir, con el mini cuestionario que les pasé ahí de vida en pandemia. Este, la intención, como les ponía en el correo, es que tengamos algunos datos reales para, para estimar, este, para hacer estimaciones y para hacer inferencia con la materia que estamos viendo, con lo que vamos a ver hoy. Permítame un segundo. Y bueno, entonces, y lo otro que les quería decir así, micro comercial aquí, es que en el aula virtual, en el ecoaula, perdón, tienen, tienen también un código de R, como lo que utilizamos en su momento para ver el tema del teorema límite central. El día de hoy quisiera enseñarles la materia, ¿verdad? La teoría del resto de los intervalos de confianza y este código de R como para que nos sensibilicemos un poco y también veamos cómo podríamos utilizar algún software como este para hacer este tipo de estimaciones. Y luego, finalmente ver si ya podemos descargar una base de datos que les pueda yo compartir, ¿verdad? Voy a ver qué tal vamos aquí. ¿Cuánta gente ha contestado? Hay 25 por el momento, entonces si alguna de ustedes no ha entrado a responder, de verdad son 2 minutos. 2 minutos para contestar estas preguntitas. Les agradecería mucho si pueden entrar y hacerlo como para tener la mayor cantidad de datos posible. Bueno, entonces vamos a arrancar con la materia de hoy. Vamos a ver qué dicen por acá en el chat. Ya don Alexis ya está listo. Perfecto. Entonces, muchas gracias, don Alexis, y a los compañeros y compañeras que ya lo hicieron. Los que no, 2 minutitos, por favor, entren ahí y lo completan para que ahora al final de la sesión podamos hacer una exportación de datos y poderles compartir el archivo por correo. Bueno, entonces la clase pasada hablamos del método pivotal, de cómo usamos esta variable pivote, ¿verdad? Que tiene una distribución conocida y que está en términos de nuestro estimador y del parámetro poblacional, y que ese parámetro poblacional sea el único parámetro considerado en esa distribución, desconocido, digamos, eh, que no haya más parámetros desconocidos. Y la otra condición, como decíamos, es que la distribución no dependa de ese parámetro, ¿verdad? Que no necesitemos información
sobre el parámetro para poder determinar los cuantilos de esa distribución. Recuerden que los cuantilos eran estos valores de la distribución que nos determinan ciertos niveles de probabilidad. Ustedes atinadamente llegaron o, digamos, derivaron por sí mismos llegar al intervalo de confianza para la media poblacional. Y vamos a continuar ahora para los otros tipos de intervalos. Entonces, vamos a ver qué más hay. Entonces, tenemos el que los intervalos de confianza acompañan a la estimación puntual, para hacer una muy breve recapitulación. Acompaña a la estimación puntual de cita como una medida de error, ¿verdad? Y de nuevo, en el concepto de error estadístico de qué tan preciso es mi intervalo, ¿verdad? Medimos el error de estimación de cita techito con la desviación estándar. Y además se liga con un coeficiente de confianza, como veíamos la vez pasada. De hecho, cerramos la sesión pasada haciendo los comentarios sobre de qué depende esa precisión, ¿verdad? De qué factores dependían. Entonces decíamos que dependía de la variabilidad o la desviación estándar. Y también dependía del nivel de confianza o el coeficiente de confianza que estemos utilizando. Y en el caso de la media, al menos de ese que vimos ahí, también dependía del tamaño de muestra, ¿verdad? Que bueno, cuando decimos ahí que en este caso depende de la desviación estándar, nos referimos a la desviación estándar de cita techito, que también involucra el tamaño de muestra, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, intervalo de confianza para la media, retomando lo que hablábamos la vez pasada, decimos es que si X es normal con varianza sigma cuadrado conocida, usamos X barra para estimar mu. Y sabemos que por teorema del límite central, que X barra tiene tiene distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado entre n. Y de ese conocimiento podemos entonces derivar el intervalo de confianza diciendo que X barra va a estar de mu, va a estar contenido entre mu menos 1.96 por sigma entre raíz de n y mu más 1,96 por sigma entre raíz de n. Noten que en esa primera línea no está mu en el centro, sino X barra, ¿verdad? Y lo que nos interesa en realidad es modelar mu. Entonces, simplemente pues lo cambiamos de lugar y tendríamos el resultado que obtuvimos la vez pasada. La vez pasada hablábamos de un Z de alfa medios, recuerden, ¿verdad? Más menos Z de alfa medios. En términos generales, para una probabilidad 1 menos alfa. Aquí simplemente lo sustituí por un 1 menos alfa específico y por tanto el Z de alfa medio sería el correspondiente a ese 1 menos alfa, ¿verdad? O sea, el 95% lo da este 1,96. ¿Todos estamos claros de dónde salió ese 1,96? Eso es muy importante. Profe, yo sinceramente no recuerdo. Perfecto, muy bien, así me gusta. Vamos a ver, entonces voy a proyectar aquí el Excel. Un pequeñito esto. Bueno, entonces, en Excel, así como en otros tipos de aplicaciones o software que quieran utilizar, yo creo que hasta en Google si uno busca esto ya seguramente le da las respuestas y como esas conversiones a pies o a otro tipo de escala, ¿verdad? Entonces aquí en Excel uno le puede pedir que calcule. ¿Me escuchan? Hola, hola, como que me decía que está inestable la conexión. ¿Me están escuchando? Ahora sí. Sí, profe. Ahora sí, gracias. Ok, entonces vean que aquí cuando yo le escribo norm, el mío está en inglés para mala suerte, ¿verdad? Pero si ustedes le escriben norm también, probablemente les va a ofrecer alguna lista de opciones como esta. Entonces, la primera que me dice es, por ejemplo, aquí dice la normal distribution, ¿verdad? La primera lo que me va a decir es, me va a dar una probabilidad, ¿verdad? Cuando se refiere a distribución, se refiere a la función de distribución de la normal para una media dada y una desviación estándar dada. Entonces, lo que me va a decir es, por ejemplo,
voy a hacer esta primera que no la que necesitamos, pero veamos esta. Entonces aquí, por ejemplo, si yo le dijera, yo quiero saber cuál es la probabilidad acumulada hasta 1,645 cuando la media de una normal estándar, supongamos acá, cuando la media es 0 y la desviación estándar es 1, y además efectivamente le voy a decir con un 1, le voy a indicar que me acumule. ¿Verdad? Entonces, vean que los parámetros son el valor de X, o sea, dígame el cuantilo para el cual usted quiere calcular la probabilidad. Después de la primera coma, aquí lo marca, ¿verdad? En negrita, después de la primera coma, indíqueme cuál es la media para la cual quiere calcular. Luego, el siguiente valor, la desviación estándar. Vamos a ponerle 1 para la normal estándar, ¿verdad? Y el último valor que pide que le indique, digamos, argumento de esa función sería si usted quiere que le dé la probabilidad acumulada o no. Entonces aquí por default siempre vamos a decir, si, dígame la probabilidad desde menos infinito hasta ese valor que le estoy indicando. Entonces, donde hago eso, me dice que esa probabilidad es 95%, 0,95, prácticamente cerrado, ¿verdad? Nada más para que nos familiaricemos un momento con el tipo de funciones a las que les estoy comentando ahora. Si vuelvo a escribir igual norm, la otra opción, la que sigue aquí más bien es, me devuelve, ¿verdad? O me calcula el inverso de una curva de distribución normal, igual para una media y una desviación estándar dadas. Quiere decir que esta más bien lo que va a recibir de argumento, norm, perdón, inversa, ahora más bien me dice para qué probabilidad quiero hacer. Ahora más bien lo que me va a devolver es un cuantilo, no es una probabilidad. Me va a devolver el valor para el cual se acumula cierta probabilidad en una distribución normal con una media y una desviación estándar dadas. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso donde yo les decía ahora que se quiere en esta filmina, si me vuelvo acá, dice 95%, yo sé que el límite inferior va a estar dado por una probabilidad de alfa medios, es decir, 0,025. ¿Verdad? Y que eso es con una media 0 y una desviación estándar 1, una normal estándar. ¿Verdad? ¿Estos argumentos hacen sentido a todos o a alguien no le suena? Bueno, entonces, sí, dígame. Perdón, que era norm punto inv. O sea, lo que te dice, lo que te va a dar esa función, en lugar de una probabilidad, es lo que te va a dar es un valor, un cuantilo. Es el valor de la Z en este caso. ¿Por qué de la Z? Porque yo le estoy marcando media 0 y desviación estándar 1. Podrías aplicarlo para cualquier normal, para cualquier combinación de media y desviación estándar. Pero lo que te va a dar es la probabilidad, el valor de la Z en este caso, que acumula un 2,5%. ¿Me explico? Más o menos, profe. Ok, vamos a ver si tal vez, yo no soy el mejor dibujando como ustedes ya saben, pero vamos a ver si lo logro con dibujito aquí. Vamos a intentar hacer algo más o menos distribución normal, ¿verdad? Entonces, yo sé que mi intervalo, aquí tengo media 0, desviación estándar 1, ¿verdad? Y yo sé que mi intervalo, centrado en 0, va a tener un valor por acá y otro valor por acá. Simétricos, ¿verdad? Aquí no está simétrico, por supuesto, porque yo, gracias a Dios, no estudié artes. Entonces, aquí lo que yo sé es que voy a tener un valor de menos z de alfa medios, como decíamos la vez pasada, y a este lado voy a tener un más z de alfa medios. Ahí estamos bien, ¿verdad? Y en medio de esto,
Entre esos dos valores, todo este rango voy a tener 1 menos alfa. Y aquí abajo, otro color tal vez. Aquí voy a tener alfa medios y aquí voy a tener alfa medios. Entonces, si ahora me dicen que 1 menos alfa es 95%, entonces yo sé que alfa es 5% y que la mitad de ese alfa va a ser 2,5%, que es lo que correspondería de probabilidad a cada una de las colas. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es este valor de alfa medios? Z de alfa medios, o menos Z de alfa medios. Entonces, ¿qué conozco en ese caso para indicarle en la función de Excel? Lo que yo conozco de la probabilidad, que es 2,5%. Y sé cuál es la media y cuál es la desviación estándar. Y con eso me va a devolver el valor, el cuantilo, de nuevo, ¿verdad? O sea, el cuantilo es un valor de la distribución, en este caso de una Z, que acumula cierto nivel de probabilidad. ¿Cuánto nivel de probabilidad? El que le indiqué aquí. 2,5% que corresponde conceptualmente a lo que dibujamos acá, al alfa medios, ¿verdad? Entonces lo que yo sé ahora es que este menos Z de alfa medios, si 1 menos alfa es 95%, este valor es menos 1,96. Menos 1,90. ¿Cuánto utilicé aquí? Sí, 1,96. Un poco mejor. O todavía está extraño. Por favor, con toda honestidad, dígame, no, hoy estamos hablando otro idioma. Bueno, no sé, a mí al menos sí ya me quedó un poco más claro, gracias. Excelente. Bueno. Ok, entonces, de ahí es donde se salen estos números que ven acá. Y pues eso ya sería nuestro intervalo de confianza, que, ¿cómo lo interpretamos? Si me hacen el gran favor de nuevo. ¿Cómo es la interpretación de ese intervalo? Era correcto decir que mu está con 95% de confianza entre x barra menos 1,96 por sigma entre raíz de n y x barra más 1,96 por sigma entre raíz de n. Creo que no. Ajá. Era más como, ok, como que esa es la probabilidad de que cualquier muestra que tenga el mu dentro de ese intervalo, pero no el mu en sí. Ok, perfecto, Alina, sí, vamos por buen camino, pero claramente no me expresé bien la vez pasada porque nada más, y voy a caerte un poquito mal, Alina, te pregunto, ¿a qué quiere decir que la muestra tenga el mu en un intervalo? Mu es algo que pueda tener la muestra. No, en realidad creo que es como X barra. Exacto, perfecto, ahora sí estamos completos. Entonces, la probabilidad, o sea, pues lo que nos dice es que 95 de cada 100 muestras van a tener su promedio, o sea, su X barra contenido en ese intervalo. En otras palabras, va a haber 5 casos, 5 de cada 100 muestras podrían tener su promedio fuera de este intervalo. ¿Sí? Fue una pregunta, entonces digamos, usted, como hay que interpretarlos básicamente como está en la primera de esas dos líneas, ¿o no? Sí, digamos, sí, así tal cual la lectura, lo que pasa es que, o sea, porque ahí tenés X barra en el centro, decís vos. Exacto. Sí, el problema es que en realidad no lo puedes calcular, ¿verdad? Porque, digamos, si vos me decís, ok, voy a hacerlo así más bien, entonces la siguiente pregunta, cuando ya tengas datos, va a ser, ¿y qué pongo en lugar de mío? Pues esa es la gran pregunta, ¿verdad?
Entonces, Digamos, sí, para resolverlo entiendo, pero como en términos de interpretación es como ajá, él sí, 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 estar sí, interpretando, ¿verdad? así tal cual, así como lo estás diciendo, sí. Está bien. Ok, porque sí, tampoco, porque, o sea, no hay que interpretar lo que, la probabilidad de que X barra esté entre los valores de la de abajo, ¿verdad? Ujú. O sea, Sí, no, efectivamente así es. Entonces, ok, ok. es así como estás diciendo. Es la probabilidad de que X barra, o sea, el promedio de 95 a cada 100 muestras está entre esos dos valores. Sí. Y vean que, o sea, eso podría parecer como que, ok, entonces en realidad en el fondo lo que me están diciendo es que la probabilidad de que tengo que sustituir este mu por un X barra. Esa es un poco la idea, entonces. Vean que en realidad esto es, lo que estoy encontrando son dos límites que al final tienen que ver eh, con X, con la distribución de X barra, porque esta es la distribución de una Z. Pero lo que estoy haciendo es trasladando, cambiando de escala esta distribución. La estoy llevando a términos de X barra. Y cuando la llevo a términos de X barra, el centro va a ser la estimación puntual en lugar de 0. Y los límites ya no van a ser solo Z de alfa medios, sino va a ser Z de alfa medios por la cantidad de error estándar que tengo. ¿Verdad? Entonces, lo que estoy cambiando aquí es este 0 por un X barra y voy a encontrar menos Z de alfa medios por sigma entre raíz de n y al otro lado más Z de alfa medios por sigma entre raíz de n. Lo que hice fue cambiar de escala y cambiar de dispersión, de forma también a esta distribución, pero sigue siendo normal, ¿verdad? Como dijimos en teorema del límite central, X barra sigue una distribución normal, ¿no? Profe, Sí, ese X barra entonces sería como nuestra estimación para sacar mu. así es, tu estimación puntual, exactamente, Maricarmen. O sea, la Ok, estimación gracias. puntual es X barra. Y la variabilidad asociada es la que me permite obtener este intervalo. Ok. Ahora, ¿qué sucede si desconocemos sigma cuadrado? Porque vean que una cosa muy gruesa que estábamos diciendo ahí era que conocemos sigma cuadrado, ¿verdad? Es posible, en muchos casos, lo que me voy a encontrar es que no conozco sigma cuadrado, no conozco la varianza poblacional. Recuerden por ahí que decíamos que cuando el tamaño de muestra es al menos 30, podemos utilizar la distribución normal. Lo que hay de supuesto detrás de eso es que ya tengo suficiente, hay dos cosas, ya tengo suficiente información, con más de 30 observaciones o de 30 o más, tengo suficiente información sobre cuánto es la variabilidad en la población, como si ya conociera sigma cuadrado. Y la otra cosa, quizá todavía más importante, es que si ustedes recuerdan cuando hablamos de la distribución T de student, que por cierto esto está aquí, cometí un error, ahorita lo voy a corregir. Em, cuando hablamos de la distribución T de student, la varianza, ¿alguien recuerda cuánto era la varianza en la T de student? Si son tan amables. Ya mucho. Profe, creo que era acá entre K menos 2. Así es, exactamente. Y que eso convergía a cuánto cuando el tamaño de muestra aumenta. Porque cada vez está en función de los que son los grados de libertad de la T student, o sea, el tamaño de la muestra menos 1. Eso convergía a 1, ¿verdad? Decíamos. O sea que la T student converge a una normal estándar cuando n tiende a infinito, ¿verdad? Y ese infinito famoso, infinito para los estadísticos, aparentemente es 30. Entonces, por eso es que se dice que es equivalente utilizar la T student a utilizar una Z
cuando el tamaño de muestra es mayor que 30. Pero entonces, quiere decir, si tenemos menos de 30 observaciones en la muestra aleatoria y además no nos han contado cuánto es la varianza poblacional, o sea, no conocemos sigma cuadrado, entonces el intervalo tiene una forma muy similar a lo que ya hicimos, solo que, permítame aquí, a ver si esto se deja. ¿Por qué no se deja tocar nada de esto? Es curioso. Súper curioso. Bueno, yo se lo corrijo esto ahora. No sé qué está pasando. Esta, en lugar de la z de alfa medios, lo que voy a utilizar aquí para multiplicar el error estándar, que ahora el error estándar no es sigma si todo está mal aquí, que tira. Sigma entre raíz de n es S entre raíz de n, ¿verdad? Y S era la desviación estándar muestral de la muestra entre raíz de n. Y eso multiplicado por la t de alfa medio, ¿verdad? La t de student con alfa medio de probabilidad y n menos 1 grado de libertad. Y lo mismo debe decir aquí al otro lado. Déjenme parar un segundo esto, a ver si parándolo logro modificarlo. Nunca me ha pasado esto tan curioso. Vamos a abrir otra vez. Bueno, ya reaccionó. Este lo vamos a poner de este lado. Y aquí abajo, ya casi lo vuelvo a proyectar. Profe, Sí, por mientras, no sé si le puedo preguntar algo. por favor. Sí, está bien. O sea, ¿de dónde viene la necesidad de utilizar la T-Student como tal? Es que no sé si entendí. Porque no Ajá, conocemos la varianza poblacional, entonces estamos usando la muestral como para... O sea, estamos como estimándola. exacto, Usamos ese. Pero, exacto. ¿con qué necesidad estamos usando la T-Student? ¿Por qué no utilizamos el menos... Bueno, el 1.96 que estábamos utilizando antes? Porque el 1.96 es el valor de la Z, ¿verdad? Ese es correspondiente a la normal estándar. Y la normal estándar tiene desviación estándar 1. La t-student ciertamente converge a la varianza y la desviación estándar ciertamente converge a 1, pero con un tamaño de muestra grande. Si no tenés un tamaño de muestra grande, no es correcto asumir eso porque lo que vas a hacer es hacer el intervalo más pequeño de lo que debería ser, más preciso de lo que realmente es para el nivel de información que estás manejando. ¿Me explico? Sí, creo que sí. O sea, Sí, sí. ve que, digamos, para el mismo valor, de hecho ahora en el ejemplo de R que les decía ahora, cuando lo hagamos, van a ver que afecta bastante la amplitud del intervalo el utilizar una T con el mismo nivel de alfa medios, utilizar una T de student que utilizar una Z. Y las diferencias van a ser más grandes conforme los tamaños de muestras se hacen más pequeños, ¿verdad? Se aleja más, se converge cada vez menos a esa desviación estándar que tiene la Z. Pero bueno, al final, vean, noten que simplemente es una cuestión de cambiar la Z por un valor de student. Es simplemente entender bajo qué condiciones, que es por el tamaño de muestra menor que 30 y el desconocimiento de sigma cuadrado. Entonces, esas son las dos formas que pueden tener los intervalos de confianza para una media poblacional, ¿verdad? Para la media. ¿Qué pasa con el intervalo de confianza para la varianza? Aquí tenemos una variable Q, compañeros, compañeras, una variable Q
O sea, la pregunta siempre va a ser, la primera es a partir de qué variable pivote podríamos obtener un intervalo. Esa variable pivote, en este caso, se obtiene a partir del conocimiento de cuál es la distribución muestral, ¿verdad? Como decíamos que la distribución muestral de X barra, o sea, del promedio de la muestra, es normal. También hemos dicho hace algunas sesiones atrás que S cuadrado, la varianza muestral, tiene distribución chi cuadrada con n-1 grados de libertad, ¿verdad? Y que la variable es esta, n-1 por S cuadrado entre sigma cuadrado. Entonces, a partir de esta yo puedo obtener un intervalo probablemente de S cuadrado, haciendo operaciones similares a lo que hice con el caso de X barra. Entonces, vean que este intervalo, como está puesto acá, este Q1 y este Q2, los voy a poder obtener directamente de la distribución chi cuadrada, que igualmente la puedo buscar en Excel, los valores de la chi cuadrada. Como hice esto ahora con la dist norm, ¿verdad? Que tenía yo ahí, ahí hay una dist también chi. Y con esa, podríamos averiguar cualquier combinación de valores que corresponden a un 1 menos alfa, ¿verdad? Entonces tendríamos un Q1 como límite inferior y un Q2 como límite superior de esta variable que sabemos que tiene distribución chi cuadrada. Y después, en el centro, porque el intervalo de confianza la vamos a buscar para sigma cuadrado, ¿verdad? No para S cuadrado, para la sigma cuadrado, que es la varianza poblacional. Y los límites entonces estarían dados, ve que aquí simplemente se despejó, ¿verdad? Y voy a tener que es n-1 por S cuadrado entre el Q2, o sea, el que era el valor de chi cuadrada con valor superior, y al otro lado n-1 por S cuadrado entre Q1, es decir, lo que era el límite inferior en este primer intervalo que se formuló con la variable pivote. Y esos valores de Q2 y Q1 los voy a buscar de tal forma que me den alfa medios a los dos lados. Aquí también podríamos decir que es menos Q de alfa medios y más Q de alfa medios, compañeros, compañeras. ¿O no les suena tanto eso? ¿Qué les parece? No entiendo cómo interpretarlo. ¿Qué cosa? ¿Mi pregunta o lo que estás viendo ahí en la filmina? Las dos. Ok. La interpretación, vean que, hagamos, aquí lo que vos tenés seguro es la muestra, ¿verdad? Entonces vos tenés el tamaño de muestra utilizado y tenés una varianza muestral obtenida con esa muestra. Y luego el Q2 y el Q1 son los cuantilos, los valores de la chi cuadrada que te dan ese valor de alfa medios de probabilidad. Entonces todo lo que está por fuera de la sigma cuadrado acá son valores que se pueden encontrar dado el 1 menos alfa y dada la muestra. Y la interpretación, el que me decías ahora que no estabas claro cómo interpretar, la interpretación sería, al igual que para la media poblacional, lo que vamos a decir aquí es que hay un 1 menos alfa por ciento de confianza de que las varianzas de las muestras, de las posibles muestras, caigan en este intervalo. O por ejemplo, si aquí dijéramos que 1 menos alfa es 95%, diríamos que 95 de cada 100 muestras va a tener su varianza contenida en este intervalo. Que es equivalente la restricción, digamos, en la interpretación a lo que hablamos para la media. Tampoco voy a poder decir que hay una probabilidad de tanto que sigma cuadrado esté entre tal y tal valor. Por la misma razón, sigma cuadrado no es una variable. Es un valor desconocido pero constante. Una pregunta, ¿eso Sí. también se puede analizar como que
diciendo que la probabilidad de sigma 2, o sea, que la probabilidad de que sigma 2 esté entre esos dos valores sea tanto, pero porque estos dos valores son variables. Es que, es decir, los valores son variables, sí, pero si decís que la probabilidad que sigma cuadrado esté entre tanto y tanto, lo que se estás haciendo de notar es que sigma cuadrado es variable. Porque lo otro que estás reconociendo es que eso depende del valor de ese cuadrado y ese cuadrado es una variable aleatoria. Entonces, si en tu interpretación lo vas a poner en esos términos, estás haciendo de notar que sigma cuadrado también podría variar. Entonces, no es correcto desde el punto de vista de estadística frecuentista clásica. No se debe nunca poner o referirse a un parámetro con alguna connotación que implique variabilidad. Sigma cuadrado y mu siempre van a ser desconocidas. Lo que yo puedo hacer de alguna forma es acercarme a la noción de mu o de sigma cuadrado hablando de qué podría pasar con una cantidad X de cada 100 muestras. Y eso debe ser consuelo suficiente. Ahora, les decía ahora la pregunta, no sé si con la respuesta, cómo se interpreta esto, estamos mejor ya. ¿Estamos bien? Bueno, parece que sí. Estos valores, les decía, aquí dice Q1 y Q2. Sería igual como dijimos con la menos Z de alfa medios y más Z de alfa medios. Aquí podríamos decir menos Q de alfa medios y más Q de alfa medios. ¿O no? Em, Profe, primero no me queda claro, esos Q1 y Q2 lo sabemos. ¿Lo sabes? Sí, sabes 1 menos alfa, sí. Ah, ok. ¿Verdad? Aquí a propósito me estoy quedando aquí en el nivel de abstracción. Bien, podríamos habernos ido al Excel para verlo, pero me estoy quedando aquí un segundo para obligarlos un poco a pensar cómo es esta distribución. En la normal estándar dijimos que podemos decir que está entre menos Z de alfa medios y más Z de alfa medios. ¿Puedo hacer lo mismo aquí o no? Aquí estamos hablando de una chi cuadrada, ¿verdad? Recuerden. ¿Cuánto es el valor esperado de la chi cuadrada? Es 0 también. El valor esperado de la normal estándar es 0, ¿verdad? ¿Cuánto es el de la chi cuadrada? Es cada profe. Exacto, que son los grados de libertad, ¿verdad? O sea, n Es menos N-1, ajá. n menos 1, exactamente. Entonces, ¿y qué es lo otro que conoces? O sea, ¿en qué rango de valores se distribuye la chi cuadrada? ¿De cuánto a cuánto va? ¿De menos 3K a 3K o no? ¿O está mal esa interpretación? Ahí estás pensando en que lo de la regla empírica, más o menos 3 divisiones estándar. No, 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 O no, en por qué realidad no, salió es que eso. no, no, bueno, no, es que creo que está mal, pero porque la varianza es 2K, entonces, Ah, ok. Sí, no, efectivamente, es 2K, pero se distribuye entre 0 y más infinito, ¿verdad? Los valores de la chi cuadrada. Por ende, nunca vamos a, o sea, no es que basta con saber uno, ¿verdad? Tenemos que averiguar los dos. En el caso de la normal estándar, sabemos que dado que el valor esperado es 0 y que es perfectamente simétrica, sabemos que es simplemente averiguar uno de los dos valores de Z alfa medios y el otro es el mismo valor absoluto, pero con signo inverso, ¿verdad? O sea, menos y más Z de alfa medios.
En este caso no. En este caso tenemos que averiguar los dos. Los dos. Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí al Excelito, ahora vamos a hablar de chi cuadrada. Entonces ve que este es chi-square distribution. No estoy seguro cómo se llama en español. Fíjense ustedes ahí, estoy viendo chi a ver qué sale. Pero aquí también, aquí vamos a decir chi cuadrada inversa, ¿verdad? De nuevo, porque yo sé una probabilidad y lo que necesito es que me devuelva un valor, un cuantilo. Entonces supongamos que tengo 25 observaciones, mi tamaño muestra 25, n-1 sería 24. Ya casi le doy la palabra a don Leonardo, en un segundo. Y voy a suponer igual que es 2,5% la probabilidad, 24 grados de libertad. Y el valor sería 12,4 del de la chi cuadrada. Adelante, Leonardo, disculpa. Si la chi cuadrada se distribuye de 0 a infinito, ese Q1 necesariamente tiene que ser 0 o puede estar más a la derecha. No. De hecho, no debería ser 0 nunca, Leonardo, porque si fuera 0, voy a tratar otra vez de hacer una de mis obras artísticas aquí. Si fuera 0, es lo que implicaría. Porque lo que yo sé en este caso es que, vamos a ver, negrita, lo que yo sé es que la distribución es así, aquí está el 0 y que eso hace así, más o menos, la chi cuadrada. Entonces, si vos decís que el límite inferior, entonces debería ser 0 del intervalo de confianza, ¿verdad? Estamos hablando del intervalo de confianza, querría decir que por debajo de ese valor no hay nada. O sea, que alfa medius es 0. Entonces, casi que automáticamente lo que estamos diciendo siempre es que aquí va a haber cualquier nivel, pero va a haber un alfa medios a este lado y un alfa medios a este lado. Y que aquí estaría Q1 y que aquí está Q2. Y aquí en medio, otro colorcito, aquí está 1 menos alfa. Ven que aquí ya no tiene nada que ver la simetría con nada. Primero porque no es simétrica y luego no está centrada en 0, sino que el límite inferior de la distribución, no del intervalo de confianza, es 0. ¿Verdad? Entonces, aquí averiguamos uno de los límites que es 12,4. Yo copio esto y ahora le digo más bien dígame al otro lado, el valor superior, 97,5. De probabilidad va a ser 39,36. Este sería Q1 y este sería Q2, correspondiente a estos valores. ¿Cuál es el valor esperado? Digamos, entonces 12,4 y 39, y resto. Y en medio está el valor esperado, el valor más alto, que es 24, ¿verdad? Los grados de libertad en este caso. Y con esos puedo obtener ese intervalo de confianza para sigma cuadrado. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a ver. Dice, ejemplo, para intervalo de confianza para la varianza. Un fabricante afirma que tiene un artefacto que produce mediciones con una exactitud de 1,5 micras. Ve que cuando hablan de exactitud nos están hablando de estabilidad de mediciones, ¿verdad? De variabilidad. Estabilidad se refiere a cuánto varían las cosas. Entonces, con base en esta afirmación, el fabricante otorga la garantía. Se obtuvo una muestra de 5 lecturas de un mismo objeto y cuyas mediciones son las siguientes: 135, 137, 138, 137 y 139. Determina un intervalo de confianza de 90% para la varianza poblacional. ¿Qué opina?
¿Cómo hacemos eso? No hay que determinar la distribución ¿A qué te refieres? Sí, con la distribución. de que, digamos, en el primer ejemplo era test student y Ajá. después vimos una chi cuadrada. Ujú. Entonces tenemos que con base en esa información definir el Q1 y el Q2 para Perfecto, ok. Ajá, los cuantilos. Ok. atraparlo, ¿sí? Ujú. Ok, entonces, digamos, para este ejemplito, voy a copiar esto que tengo aquí y le cambio los valores, ¿verdad? Entonces, ¿qué debería poner aquí como parámetros para que me calcule esos valores? Nada más voy a repetir aquí, tenemos 90% de confianza para la varianza. Sería ahora con 0,05. Perfecto. ¿Y los grados de libertad? Voy a hacer enter por un momento, nada más para devolverme acá. ¿Dónde vienen los grados de libertad? Serían 4, ¿Cómo sacaste eso, Mari Carmen? porque es n-1. Así es. Y aquí tenés 5 observaciones. Entonces restamos una, nos quedan 4 grados de libertad. Entonces aquí quedan 5% y 4 grados de libertad. Y en el otro lado, 95, ¿verdad? Y 4 grados de libertad. Entonces esos son los valores, 0,71 y 9,49. Esos son los que decía Leonardo ahora que es lo primero, ¿verdad? Los Profe, valores de la chi cuadrada. Sí, adelante. una cosa nada más, ¿cómo sabemos ahí que es una chi cuadrada? Porque estás hablando de la distribución muestral de ese cuadrado, que es tu estimador para la varianza poblacional. Ah, ok, ok. Está bien. Gracias. Con gusto. Entonces ya tenemos los cuantilos. Ahora, ¿qué sigue? Voy a volver aquí a la formulita para averiguar el intervalo. Ya tengo Q2, ya tengo Q1, tengo N-1, ya dijimos que es 4, ¿verdad? ¿Qué más Em, necesito? Ajá, ese cuadrado. correcto. ¿Qué propuesta hay? ¿A dónde saco ese cuadrado? Vamos a devolvernos acá al ejemplo. De las 5 mediciones. Exacto. Entonces, 135, 137, 138, 137 y 139. Entonces, de esta saco la varianza, ¿verdad? Entonces, aquí igual var, creo que en español es lo mismo. Y me va a sacar la varianza de estas 5 observaciones, 2,2. Obviamente ya aquí a estas alturas de la vida no estamos para calcular varianzas a mano, ¿verdad? Ese no es el sentido de nuestros ejercicios aquí. Entonces tengo 2,2. Entonces, ¿qué sería el límite inferior aquí, compañeros, compañeras? ¿Cómo lo calculamos? Sería 4 por 2,2 entre el Q1, bueno, el 0,61 y eso. ¿Ok? Voy a hacer caso así tal cual. Límite superior. Vamos muy bien. Ahorita vamos a ver una cosa nada más. 4 por 2,2 igual, ¿verdad? Entre el otro, correcto. Entre este. ¿Todo bien? Pero me queda una duda de que por qué el superior no es mayor. Perfecto. Esa es la pregunta que quería que hicieran. Y es porque estoy, ojo que aquí estoy dividiendo para el superior entre el valor mayor. Y en el inferior entre el valor menor. Entonces es simplemente darle vuelta, ¿verdad? Profe, ¿cómo fue que sacó Q1 y Q2? Ya me devuelvo ahí.
Este Q1 sería, vos sabés que es 90% de confianza que se quiere, entonces alfa medios es 5%, ¿verdad? Y lo otro que sabes es que tenés 5 observaciones, entonces 5 menos 1 serían 4 grados de libertad. Y con esos parámetros de la chi cuadrada, aquí inversa para que me dé el valor de la chi cuadrada, te daría el valor tanto para el 5% como para el 95%. Gracias. Con gusto. Profe, Sí, en este ejemplo, esto de la exactitud de 1,5 micras no afecta en nada. es muy buena pregunta. Pareciera que no directamente para calcular nada de esto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo interpretamos este intervalo? Ahora sí, ayúdeme, por favor. Yo sé que los voy a cansar mucho con esto, pero de verdad me van a creer que después tiene mucho sentido cuando veamos el último tema. Permítame un segundo porque me jugó mal aquí la batería. Bueno, un segundo. Ah, sí, perdón. ¿Quién me ayuda con la interpretación? Creo que sería que en 90 de cada 100 muestras, la varianza poblacional va a estar entre ese intervalo. Casi, Alina. Casi, casi. El mismo pequeño detalle que falló con la media hora. Ah, entonces es de la varianza muestral. Exacto. Bueno, 95 de cada 100 muestras van a tener su varianza, es decir, su varianza muestral entre esos dos valores. Profe, lo que no me queda claro de eso es que esos dos valores llevan incluida la Claro, varianza muestral. claro. Y es que esa es la magia aquí, ¿verdad? O sea, la magia es que con una sola muestra vos podés hacer una diferencia para el 95% de todas las posibles, o no, perdón, en este caso 90% de todas las posibles muestras. Ese es el gran poder de aquí de la teoría y la inferencia estadística. Vos no tenés que simular o levantar aquí, digamos, 95 muestras para ver en qué rango de valores anda la varianza o la media. Con solo conocer una, tenés suficiente información para saber qué va a pasar en 95 de cada 100 casos. Porque no hay otra, ¿verdad? O sea, de lo que te estás apalancando es de tu conocimiento de cuál es la distribución de ese estimador, de ese cuadrado o de X barra, chi cuadrado o normal en este caso. Y lo otro que te apalancas es de saber que tu muestra aleatoria representativa va a tener en el centro un valor insesgado de varianza mínima, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hace sentido ahora cómo amarran las cosas? Digamos, lo que no me queda claro es que entonces ese rango puede cambiar. Claro, es O variable. sea, si mi varianza muestral fue más alta, Sí. el rango que voy a tener va a ser de los dos límites van a ser más altos. Es decir, los límites son variables aleatorias, pero como vos en tu sano juicio, perdón que lo ponga así, digamos, solo vas a obtener una muestra, potencialmente podrían variar. Pero
en realidad lo que vos sabés es que sí, yo podría obtener otras muestras que podría verificar que efectivamente cayeron con su varianza en este intervalo. Pero como solo tengo una muestra, solo voy a tener un intervalo. Que depende de una variable aleatoria, sí, correcto, pero es una observación de esa variable aleatoria, que es un X barra o un S cuadrado. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Ahora, para devolverme a la pregunta, creo que fue Alina que la hizo, que tiene que ver el 1.5 que nos daban ahí. ¿Cómo contrasto esto que obtuve aquí con el 1.5? O sea, ¿cómo relaciono esas dos informaciones? Obtuve este intervalo de confianza de 0.9 a 12 y aquí me decía que el fabricante afirmaba que tiene una exactitud de 1,5 micras. ¿Qué opinarían ustedes? Con este intervalo. Yo digo que sí, porque hay 1.5 para arriba, hay uno para abajo como del medio, por decirlo así. Ajá, y el medio fue 2,2, ¿verdad? O sea, vos observás el medio, ese cuadrado es 2,2, no fue 1,5. Pero pareciera que 95 de cada 100 van a estar contenidos en este intervalo, que incluye el 1,5. Dado que está incluido, es posible, ¿verdad? 90% probable que suceda. ¿Sí? O sea, creo que nosotros a través del intervalo de confianza podemos hacer una inferencia sobre algo que declaró alguien, ¿verdad? Alguien declaró este 1,5. Nosotros con el intervalo podríamos de alguna forma entender qué tanto sentido hace eso. Lo que sí no hice ahí, Alina, lo que preguntabas es incorporar esto en la estimación, ¿verdad? Es algo que uso para verificar qué pasó con la estimación versus esto que me dijeron. Profe, Sí. em, creo que ya le había preguntado esto a otra clase, pero ¿por qué era que usábamos en la H cuadrada esto de 0,05 y 95 si los que nos piden es 90%? Porque lo que haces con eso es que, si me devuelvo a este gráfico, es que aquí haya un 5% y aquí también. Entonces en el medio hay 90. Ah, ok, sí, gracias. Uh-huh. Ok. ¿Estamos en paz con esto o todavía hay inquietudes? Por favor, con toda apertura. Profe, una pregunta. Para Sí. efectos de examen, si Uh-huh. hubiera que calcular algo como esto, ¿los Uh-huh. valores de Q se pueden sacar en Excel o cómo se haría eso a mano? Pues a mano te podrías referir a la tabla de ¿cómo se llama? De Mendenhall, por supuesto, o cualquier tabla estadística. Lo que pasa es que a mi gusto, al menos aquí, María Paula, a mi gusto, es bastante más tedioso estar buscando en esas tablas gigantescas que calcularlo aquí, así como les estoy enseñando en el Excel. Pero puedes usarla cualquiera de las dos. O sea, la tabla tiene que salir del mismo valor, a veces nada más que lo redondea un poco más de lo que me sale el Excel. Y digo Excel, ¿verdad? Si alguien, no sé, está acostumbrado a usar Stata, lo puede sacar ahí también. O si le gusta usar R, bienvenidísimo. No importa la fuente. Para el examen, no importa la fuente, porque si lo estoy calculando bien, si yo sé utilizar lo que sea que esté utilizando, va a ser el mismo valor.
Sí, lo que sí hay que tener mucho cuidado es de saber cómo interpretar las tablas que me están dando, que algunas acumulan a la derecha, como el Mendenhall, que es un fallo que tiene ese libro. Me parece a mí, es una convención al final, pero así suele enredar, digamos. O si acumula a la izquierda, como la mayoría de las tablas, o si cómo tengo que interpretar el alfa, o de dónde obtengo las probabilidades. O sea, hay diferentes configuraciones de las tablas en los libros. Yo lo que les recomendaría es que busquen la forma con la que se sienten más cómodos y cómodas y sean consecuentes con esa y siempre utilicen esa para que no se enreden. Porque si siempre utilizo el libro para tales tablas para encontrar esos valores y de pronto alguien me metió en la cabeza que mejor utilizaba Excel para el día del examen, puede ser que ahí pierda tiempo y me ponga más bien inseguro o insegura de cómo es la respuesta correcta. Esta materia, bueno, igual que todas, ¿verdad? Pero esta sí es cierta, digamos, este segundo examen, compañeros, compañeras, esto es absolutamente práctica y práctica y práctica, hasta cansarse de hacer estos ejercicios. Entonces, de hecho, ahora les voy a subir ahí los ejercicios recomendados de esta parte de intervalos de confianza. No hemos terminado, digamos, pero para que ustedes ya puedan ir practicándolo y utilizando las tablas. Las tablas si quieren utilizarlas o el Excel, como les recomiendo, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos el intervalo de confianza para la media y para la varianza y ahora resulta que me podría interesar también encontrar un intervalo de confianza para la diferencia de medias. O sea, ahora tengo dos muestras o dos poblaciones más bien independientes, entre sí, las muestras las voy a tomar de forma independiente de esas poblaciones, una de x1 hasta xm, con distribución normal, con media mu x y varianza sigma cuadrado. Ojo que ahí no dice sigma x cuadrado, sino sigma cuadrado nada más, y sea y1 hasta yn, una muestra aleatoria de tamaño n con distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado. También la misma varianza, ¿verdad? Ojo. Un segundo. Sí, ahora subo el Excel al Ecuaula, Leonardo. Entonces, esta variable que de nuevo, mi variable pivote aquí es Q igual X barra menos Y barra. Vean que esta variable X barra menos Y barra va a tener media, ¿cuánto es la media, perdón, de estas dos? El valor esperado, pues, de X barra menos Y barra. No es 0. Podríamos decir, podría ser 0, de hecho aquí se denota que es 0, ¿verdad? Porque no está reflejado en ningún lado, pero en general es mu X menos mu Y, ¿verdad? Si suponemos que esas dos medias son iguales, es un supuesto que podemos hacer, la media sería 0 y la varianza, si no conozco, ¿verdad? O más bien si no las conozco, pero supongo que son iguales, como estoy haciendo aquí, vean que dice que es varianza de las x es sigma cuadrado y varianza de la y es sigma cuadrado, suponiendo que son iguales, aunque no las conozco, tendrían entonces s cuadrado entre m, ¿verdad? Y s cuadrado entre n, las varianzas de x y y. Y esas se suman, ¿verdad? Entonces, como es la misma s cuadrado, ¿verdad? Entre las dos, teóricamente, porque la varianza es común, la misma sigma cuadrado, entonces yo podría sacar la factor común, s cuadrado multiplicado por 1 entre m más 1 entre n, y por ende la podría sacar como, como una S solita aquí afuera de la raíz. Esta S, SP, digamos, esta varianza común, esta desviación estándar común, parte de una varianza común, esta que está acá, con S cuadrado sub P. Esta P es también de inglés, esa notación pooled, ¿verdad? La varianza combinada, si se quiere, digamos.
o ponderada para ser más exacto, lo que hace es, vean que aquí la vamos a calcular como la suma de las varianzas, aquí diciendo m-1 por sx al cuadrado más n-1 por sy al cuadrado, todo dividido entre la suma de los tamaños de muestra menos 1. Esto es m más 1 más n menos 1, ¿verdad? M menos 1 más n menos 1 daría m más n menos 2. Ya estoy sumando este factor y este factor aquí abajo en el denominador. Y al hacer eso, lo que estoy haciendo es ponderando por el peso de cada muestra las varianzas correspondientes para obtener una varianza combinada, SP cuadrado. Entonces, de nuevo, esta la vamos a utilizar. Profe, Sí, dígame. ¿qué es lo que supone que son iguales? Las varianzas. Ve que aquí dice sigma cuadrado y sigma cuadrado. Las varianzas Ok. poblacionales iguales. Y a partir de ese supuesto, es que puedo hacer esto, de sacar esta SP aquí afuera y esta SP se obtiene calculando esto con las muestras. Pero esto, digamos, el de dónde sale esta variable pivote es a partir de lo que habíamos visto de la forma de calcular la distribución de variables aleatorias, de combinaciones de variables aleatorias que ya habíamos visto. Correcto. Entonces, el intervalo de confianza para esa diferencia de medias estaría dado, aquí vamos a partir de una T de student, igualmente, ¿por qué T de student? Porque no conozco, supongo que son iguales, pero no la conozco el valor, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es formarla con la T de student, menos T de alfa medios, los grados de libertad son los de esta SP cuadrado, ¿verdad? M más N menos 2. Entonces, esos son los grados de libertad. Y tiene exactamente la misma lógica de lo que habíamos visto. Y aquí se hace exactamente la misma operación y se dice que mu x menos mu y estaría entre, o sea, quiero decir, la misma operación de despejar de aquí la desconocida y quedaría x barra menos y barra menos t de alfa medios por su desviación estándar combinada, ¿verdad? Esta x barra, esta s de x barra menos y barra. Y al otro lado, prácticamente lo mismo, simplemente que aquí estamos sumando este elemento. ¿Verdad? Más T alfa medios con M más N menos 2 grados de libertad por la desviación estándar combinada. Se ve largo ahí, medio feito escrito, ¿verdad? Pero lo que me precisa es que sea, para ustedes sea intuitivo de dónde salió eso. ¿Hace sentido o está así, quién sabe de dónde jalaron todo eso? ¿Alguna duda o desacuerdo? No, profe, ahí a grosso modo está en chino, pero ya cuando uno lo va desmenuzando, se va entendiendo un poquito más. Perfecto, gracias, don Leo, por su honestidad. Muy bien. Pero bueno, sí, es decir, cada uno de los elementos sí puede sonar un poco chino, como decía Leo, pero esperemos que la forma de haber llegado ahí sí haga sentido. Bueno, tenemos este intervalo de confianza para la comparación de medias y cuando hago comparación de varianzas, recuerden que lo que yo conozco es, ¿verdad? Y ahí es como lo que hacíamos ustedes recuerdan lo que hacíamos con el ejercicio 7, aquel del libro del Garro. Partíamos, yo les decía que la estrategia es que yo debería entender qué tipo de relación de variables me da qué distribución, ¿verdad? Entonces, lo que yo sabía era que un cociente de chi cuadradas es f, ¿verdad? Y si yo sé que la distribución muestral de S cuadrado, de una varianza muestral es chi cuadrada, como dijimos antes, cuando obtuvimos el intervalo de confianza para una varianza. Entonces, si yo quiero comparar varianzas, no me va a servir mucho restarlas, ¿verdad? Porque en ningún lado me dicen cuál es la distribución de restas de ese tipo, sino que aquí me va a servir muchísimo el utilizar el conocimiento de que la F de Fisher
es un cociente de chi cuadrada divididas entre sus grados de libertad. Entonces aquí la variable pivote sería una f que estaría formada por el cociente de S1 al cuadrado entre sigma 1 cuadrado y en el denominador S2 cuadrado entre sigma 2 cuadrado. ¿Hasta ahí todo el mundo de acuerdo o hay algo que no le suena bien? Profe, pero esto lo pusimos como porque sí o hay una razón. Me gustó la pregunta. ¿Cómo? Porque sí. O sea, de tu pregunta más bien es, ¿de dónde salió esto ahora o qué? Sí, como esto de Ajá, la varianza muestral sobre la poblacional, ajá. como Sí, ¿de hay dónde una salió eso? razón. Ujú. Ajá. ¿Cómo está formada la chi? Ayúdame a recordar, por favor. La chi cuadrada, ¿cómo era? O sea, cuando decíamos la variable pivote para el intervalo de confianza de una varianza, ¿cómo era? Voy a devolverme aquí. Los estoy tratando mal hoy. Un segundo. Ay, Jesús. Vamos a ver. Aquí. Esta es la variable chi, ¿verdad? N-1 por S cuadrado entre sigma cuadrado. Entonces ve que es prácticamente eso mismo, ¿verdad? Tengo una chi cuadrada en el numerador y otra chi cuadrada en el denominador. Lo que me falta es este factor de N-1, ¿correcto? Ujú. ¿Qué se hizo ese? ¿Por qué no está ahí? Se cancela. ¿Con qué? O sea, porque habría uno arriba y uno abajo, pero no sé. Sí, digamos, aquí tendría N1 menos 1 aquí arriba, ¿verdad? Y aquí abajo N2 menos 1. Porque esos no están. Porque uno no se cancelan entre ellos dos, ¿verdad? N1 menos 1 y N2 menos 1. A menos que sean iguales, pero eso no necesariamente es así. Entonces, ¿con qué se cancelaron? ¿Cómo está formada la F? Otra vez, ¿a qué me recuerda cómo se forma una F? Cociente de. Es una chi cuadrada sobre los grados de libertad sobre otra chi cuadrada sobre sus grados de libertad. Exacto. Entonces ahí ya te respondiste dónde se cancelaron, ¿verdad? Porque aquí es por N1 menos 1 dividido todo esto entre N1 menos 1. Y esto. Ah, ok, como que yo agarré y lo dividí otra vez por n-1. No es como que utilicé el que ya estaba ahí Ujú. e hice álgebra como para que quedara dividiendo. No, exacto. Ok. En ambos, en el numerador y en el denominador, se cancela lo que multiplico la S cuadrado por sus grados de libertad con la división entre los grados de libertad, que es la definición de la F. Ok, gracias. Un gusto. Bueno, y después, igual como hemos estado haciendo, obtengo un intervalo de confianza para sigma 1 cuadrado entre sigma 2 cuadrado de esta forma, ¿verdad? Donde voy a tener entonces S1 cuadrado entre S2 cuadrado dividido entre el valor superior de la F, igual como hicimos con la chi cuadrada, F de 1 menos alfa medios, esta es la función de distribución. Y al otro lado, el mismo cociente de las varianzas muestrales dividido entre el valor menor de la F, F de alfa medios. ¿Hace sentido que sea la misma lógica lo que hemos venido haciendo? Ok, entonces esa sería la forma de comparar varianzas, ¿verdad? De obtener un intervalo ahora para el cociente de varianzas, ¿verdad? Profe, Sí. y aquí no es
F menos alfa medios porque es chi cuadrada y no es simétrica, o estoy mal. Aquí, sí, la misma razón, ¿verdad, Alina? Aquí la misma razón de la chi cuadrada, porque la f también se distribuye entre 0 y más infinito. Ok, O sea, aquí gracias. tampoco tenés una f de menos alfa, o sea, una menos f de alfa medios y una f de alfa medios, sino que son valores distintos. Recuerden aquí, digamos, aquí todavía puede ser todavía un poco más intuitivo. De hecho, en ambos casos es intuitivo también pensando cuáles son los valores que podría tener la varianza, ¿verdad? La varianza es también necesariamente no negativa, ¿verdad? Y por ende el cociente de varianzas también es no negativo. Profe, Sí, de distribuciones centradas en cero, aparte de la normal estándar, solo ¿cuál esa. otra está centrada en cero? La ¿Qué T de hemos visto? student. Solo esa. La T de Ah, ok. student, sí. Ujú. Ok. Sí. Bueno, último caso, compañeros, y ya bueno, ya hoy no vimos lo de R, nada más ahora vemos a ver qué pasó con la encuesta. Este, intervalos de confianza, la última medida, que casi no le hemos dado mucha pelota en lo que hemos venido hablando, pero que ahora nos va a interesar más, es el tema de las proporciones, ¿verdad? Proporciones y probabilidades, a veces, nada más para recordarles eso, se tratan como si fueran indistintos, ¿verdad? En significado o en lo que representan. Una proporción, siempre nos vamos a referir de una muestra cuántos cumplen con cierta característica, ¿verdad? Aunque también se está entre 0 y 100, tiene esa connotación diferente a una probabilidad. O sea, aquí siempre partimos de algún tipo de lógica ya sea de Bernoulli o de binomial, ¿verdad? Entonces, aquí para una proporción, lo que vamos a obtener lo vamos a partir de una distribución de la proporción que es normal también. ¿Verdad? Aquí también vamos a utilizar la z de base. Y aquí tienen la misma lógica que tenemos para la media, ¿verdad? O sea, aquí en lugar de mu tengo p, o sea, la proporción de la población en el centro. Aquí mi estimación de P con mi muestra, mi P techito, ¿verdad? Menos Z de alfa medios, porque vamos a utilizar la distribución normal, multiplicado por, y esto que salió acá, ¿es de qué? Compañeros, compañeras. O sea, ¿dónde salió esto? P techito por 1 menos P techito entre N. Voy a hacer una mini excursión, así tipo regresión a lo que hicimos para el examen pasado. Vamos a ver. ¿Cómo era la función de verosimilitud en estos casos? La función de verosimilitud era, vamos a dibujarlo acá. Lo habíamos hecho con aquello, las coronas y los escudos. Dijimos que era P a la sumatoria Y por 1 menos P a la N menos sumatoria Y. ¿Cuál es el estadístico suficiente aquí? Decíamos por teorema de factorización. Sumatoria Y, ¿verdad? Que también le decimos Y, de la cantidad de éxitos en una muestra de tamaño N. La sumatoria Y. Ahora, ¿cuál es el valor esperado de Y? ¿Cuál es el valor esperado en una binomial?
Vamos, no me traten así. N por P. Así es. La cantidad de muestra por la proporción, ¿verdad? N por P. Entonces, Y, bueno, la sumatoria de Y es un estadístico insesgado de P. ¿Sí? Ah, Sí, ok. No. gracias, sí, por favor. Este, buenísimo. Entonces, estamos de acuerdo que la esperanza de Y barra sí sería P, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la varianza de Y? N por P por 1 menos P. Exacto. Y la varianza de mi petechito, o sea, la varianza de Y barra, P por 1 menos P. ¿solo eso? ¿Todos de acuerdo o falta algo? Entre N, ¿no? Así es. Bueno, porque sale 1 entre N al cuadrado, ¿verdad, Lina? Entonces, de ahí sale esto, ¿verdad? No, es que no parezca así como que, ¿de dónde sacaron eso? ¿Sí? Entonces tendríamos Z de alfa medios por el equivalente a lo que llamaríamos la desviación estándar de P techito, que es Y barra, como vimos ahorita. Y al otro lado lo mismo, nada más que sumando más Z de alfa medios por el error estándar de P techito. Profe, yo Sí. sí entendí eso, pero no entiendo, no termino de entender que es una proporción, digamos. Una O sea, ¿por proporción qué hacemos es, la distinción? de hecho, si me permitís, voy a terminar aquí ahora con la diferencia de proporciones para terminar de indisponerlos a ustedes. Y lo que hacemos es abrir la base de datos que ustedes me ayudaron a construir contestando la encuesta para concretamente decirles a qué podría ser una proporción. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias. Entonces, aquí lo que tenemos es, igual que con la diferencia de medias, vean aquí abajo, qué bonito, ¿verdad? Es que en lugar de la diferencia de medias vamos a tener la diferencia de proporciones entre una población X y una población Y, multiplicado ahora también por una desviación estándar combinada, ¿verdad? Y esa combinada sería ponderando cada uno por su tamaño de muestra. Entonces el tamaño de muestra de X es M y el tamaño de muestra de Y es N. Esto ya es así lo más feo posible, ¿verdad? Parece un chino, como decía don Leo ahora, pero vean que si ustedes lo toman así como si fueran componentes, piecitas de Lego, ¿verdad? La lógica es bastante intuitiva, ¿verdad? ¿De dónde sale esto? Esto es simplemente la extensión de lo que tenemos aquí arriba a una combinación de dos poblaciones. Preguntas, comentarios hasta acá. Ven que en realidad, esto de intervalos de confianza, yo les decía, el tema 2 del curso, en realidad, que es como si fuera el tema 1, el que más le dimos millaje para el primer examen, es el instrumental para poder llegar intuitivamente a cualquier otra cosa después. Entonces, estos intervalos de confianza son resultado de la aplicación de esas cosas, ¿verdad? Ven que la distribución está aquí de esta diferencia de proporciones ahora, muestrales, la podemos obtener aplicando esas reglas. Nosotros sabemos cuál es la desviación estándar de P techito X y cuál es la desviación estándar de P techito Y, haciendo cosas como, ¿qué se me hizo? Estas que hicimos acá, ¿verdad? Entonces, utilizando esas cosas que ya vimos para ese primer examen, podemos obtener los límites, ¿verdad? O cómo calcular los límites de esos intervalos de confianza. En otras palabras, los intervalos de confianza no es ni más ni menos que una aplicación práctica del conocimiento de la combinación de variables aleatorias, cómo se distribuyen y de las propiedades y teoremas que vimos para el tema 2. O sea, lo que no quiero para nada, ¿qué hacemos normalmente? ¿Qué hacemos normalmente? Digo normalmente en otras carreras, de nuevo, la ingratitud con ustedes. En otras carreras simplemente llegamos
a decirles que si van a calcular un intervalo para diferencia de medias, es este. ¿Verdad? Y los pobres compañeros y compañeras de las otras carreras se aprenden esto básicamente de memoria o en algunos casos tienen las fórmulas a mano. Pero ¿de dónde salió esto? Ni la más remota idea. ¿Y qué sentido hace? ¿Verdad? Entonces, lo que se le está pidiendo a ustedes, en otras palabras, es que puedan intuir y derivar de dónde salió esto conceptualmente. Ok, preguntas, comentarios, de verdad, hasta acá. O sea, y cuando digo eso no quiere decir que con esto es suficiente, sino que más bien lo que les estoy pidiendo es que si algo no suena de esto, lo reboten y me devuelvan eso las veces que sea necesario para que sí les parezca intuitivo. Entonces, por favor, no se queden ahora con la idea de que, bueno, si este carajo dice que yo debería ser intuitivo para mí, tiene que hacerlo a la primera. Definitivamente no. Yo estoy aquí para facilitar eso en buena teoría. Esperemos. Profe, Sí. creo que algo que no me quedó claro de esta de U de X menos UY. Me devuelvo a eso. Ujú. En esta de acá. Ajá, que yo sé que ahí dijimos después que, digamos, nuestro menos T alfa medios Ujú. va a tener grados de libertad M más N menos 2. Sí. Eso es, yo sé que salió como de lo que sacamos de S a la 2 sub P, pero Ujú. no sé por qué específicamente esos serían los grados de libertad. Eso es la suma, Lina, eso es la suma de M menos 1 más N menos 1. Es que es la forma en que, que tendrías vos. O sea, esto es como si estuviéramos sacando un promedio de las dos varianzas muestrales, ¿verdad? Y a la hora de que estos factores por los cuales estoy ponderando cada una de las varianzas muestrales, X y Y, suman lo que suma el denominador, voy a obtener a fuerza una varianza ponderada o combinada, como dice aquí. Pooled variance, digamos. ¿Me expliqué? ¿Y por qué el denominador sería los grados de libertad de lo otro? Porque es una T de la diferencia de medias. Y la diferencia de medias tiene distribución de la suma de los grados de libertad. O sea, no es que Ok. no es una diferencia no es una distribución de X barra o de Y barra, es de la suma o de la resta, en este caso de las dos. Pero para la varianza es la suma de las dos, ¿verdad? Siempre. No importa si está restando o sumando. Ujú, ok, gracias. Con gusto. Bueno, a menos que alguien quiera preguntar o comentar algo ahorita, voy a dejarlo aquí. Como decía don Leonardo, eso es lo correcto. Pareciera que podría hacer sentido, ¿verdad? Creo que es la actitud correcta. Hace falta digerirlo y practicarlo y digerirlo y practicarlo, ¿verdad? Les ruego que lo hagan así con el mayor cariño y disciplina posibles. Esto no es buena idea practicarlo 3 o 2 días antes del examen. Es buena idea hacerlo con algunas semanas de anticipación. Entonces, por favor, revisen bien esa lista de ejercicios y busquen hacerlos. Ahora, la otra cosa es esta. Tenemos 31 respuestas. Vamos a ver aquí nada más la prueba dura de los que están conectados. Hay 24 personas, creo que estuvieron 26 o 27, ya perdí algunos. Pero tenemos 31 respuestas. Entonces veamos a ver aquí qué nos dicen los amigos de Google de respuestas en una escala de 1 a 10. Por cierto que por supuesto esas respuestas las voy a compartir sin nombre y apellido, anónimas, por supuesto. Pero bueno, entonces en la escala de cuánto ha cambiado su vida cotidiana por la cuarentena, bueno, aquí tienen, ¿verdad? Relativamente alto el impacto. Inclusive un 16% opinó que muchísimo. Entonces son probablemente gente muy sociable ustedes. ¿Qué le ha incomodado más de los cambios provocados por la cuarentena? De hecho, bueno, aquí tenemos que 40 y resto por ciento tienen reducción de vida social. Y aquí te contesto, no recuerdo ahorita que me está preguntando cómo se entiende lo de la proporción. O sea, ¿qué es una proporción? Una proporción es exactamente cuánto del total de 31 personas que contestaron, qué proporción, ¿verdad? O qué porcentaje, como suelen decir, opina
que se le redujo, o que el cambio más incómodo, ¿verdad? O sea, más feo de la pandemia, la cuarentena, es la reducción de vida social, 42%. Esa sería una proporción, ¿verdad? O el peligro de ser contagiado por el virus, 32%. Y preocupaciones económicas, personales o del hogar, vean, gracias a Dios, no fueron la mayoría, 25%. Profe, Sí. fue yo que le pregunté. Es para hacer hincapié ahí muy rápidamente, Claro, Juan. entonces, eh, o sea, sería como tener una idea de cómo se distribuye como ese dato en específico, Ujú. sí, ¿verdad? O sea, aquí Y tenés con que, base en, para hacer esa proporción, no necesariamente, digamos, pero lo más fácil es pensarlo como dicotomizar esto. ¿Vos te interesa saber de toda la población cuánta gente piensa que lo más complicado es que se les redujo la vida social? Deme un segundito, perdón. profe, no sé si está hablando, pero no se le escucha. Bueno, al menos yo no lo escucho. Perdón, sí, gracias. Les decía que una de las, perdón, deme un segundito otra vez. Buen segundo. Ahora sí, a ver si lo logramos. Les decía entonces que uno podría dicotomizar esto y decir, solo me interesa cuánta proporción opina que se redujo la vida social. Entonces ahí tendríamos que es, bueno, ya cambió, aparentemente ya otra persona se agregó aquí, buenísimo. Entonces 40,6% del total tiene sobre todo esa afectación. Entonces eso sería la forma de entender una proporción. En cuanto a los porcentajes, ve que esto es diferente, ¿verdad? Estos son porcentajes también, pero estos no son proporciones, ¿verdad? Sino que estos pues, los resultados también son porcentajes, pero son para cada persona. O sea, aquí se midió para cada persona que nos dijera cuánto es cuánto estima que es la contracción del PIB. Entonces aquí, claro, aquí va a tocar hacer una limpieza de datos porque como no estaba mal planteada la pregunta, no se dijo cómo tenían que contestar. Algunos dijeron -8, ¿verdad? Como estos casos, y otros dijeron 5, seguramente refiriéndose que la contracción es de 5%, ¿verdad? Hubo otro inclusive aquí un 30. Entonces esto hay que, en la base de datos hay que ponerlo todo en términos de lo mismo. No creo que nadie esté contestando que vamos a crecer por la pandemia. Y de último, una expectativa aquí también, esta tal vez es la más sencilla de entender como proporción, que es cuántos creen que en diciembre ya vamos a tener reactivada la actividad económica y productiva del país. El 70% opinó que no. Y bueno, luego, ¿cuál es su edad? En rangos de edad. Y esto es básicamente para poder, esta no sirvió para nada, todo el mundo, todos ustedes están mayoritariamente segundo año, entonces esto no nos va a servir. Pero en la edad, aquí podríamos, por ejemplo, pensar en cómo comparamos esos dos grupos, ¿verdad? Cómo comparamos los que son mayores que 21 contra los que son menores que 21. Entonces, podríamos hacer, por ejemplo, una comparación de medias, pensando en la estimación de cuánto se va a contraer el PIB. O una comparación de proporciones en cuanto a qué tanto le preocupa ser contagiado por el virus, por grupo de edad. ¿Me explico las aplicaciones de lo que vimos ahora? ¿O está muy abstracto? Profe, para mí, sí, sí, no, porque es que no me termina de quedar claro. O sea, uno cuando monta un intervalo de confianza sobre una proporción es como para ver
con qué porcentaje de confianza, digamos, el porcentaje o la proporción va a estar en cierto rango. Ajá, ¿cuál porcentaje? El porcentaje, por ejemplo, de que, o sea, por ejemplo, el porcentaje de la reducción de vida social. Correcto. Usted hace un intervalo de confianza y digamos Y- con un 90% de confianza va a estar entre este rango y este rango, de 0 a algo, me imagino. Bueno, Sí, digamos, puedes decir, supone alguno ahí, Juan, o sea, digamos, eso va entre 36 y 44, por ejemplo, te da el resultado. ¿Eso qué quiere decir? y que con un 90%, bueno, que un 90 de cada 100, bueno, no sabe, para ver Sí, cómo lo sí, 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 interpreto. sí, 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 ahí vamos, adelante. Mm, O sea, que si usted hace este estudio, digamos 100 veces, 90 veces va a estar en ese rango, o algo así, o no. Exacto, exacto, hago ese estudio, yo podría sacar 100 muestras ¿de qué? De estudiantes de la Escuela de Economía. Ujú. O sea, lo que estamos suponiendo aquí muy groseramente es que ustedes son una muestra representativa de los estudiantes de la Escuela de Economía. Yo no conozco en la Escuela de Economía cuál es el porcentaje o la proporción de gente que está más incómoda por una reducción de vida social. Ni la voy a conocer, ¿verdad? Porque no me voy a dedicar a preguntarle exactamente a todos los estudiantes de la Escuela de Economía. Lo que yo sé es que ustedes, o los que contestaron aquí, las 32 personas que contestaron aquí, opinan, un 40% de ustedes, 40,6%, opina eso. La reducción de vida social es lo que ha incomodado más. Este, pero eso, entonces ahora tengo una estimación puntual, ¿verdad? Ese es mi petechito. Y ahora, a partir de la variabilidad asociada a ese petechito, como veíamos en esa filmina, yo podría hacer ese intervalo, supongamos que da entre 36 y 44, y lo que concluiría es que como vos decías ahora, 90, o depende con el nivel de confianza que lo haya hecho, 90 de cada 100 muestras posibles de estudiantes de la Escuela de Economía va a contener su proporción de personas que piensan que el principal impacto de la reducción de vida social entre 36 y 44%. Y eso implica, a su vez, también que si alguien dice, mira, yo creo que es por lo menos la mitad de los estudiantes, por lo menos la mitad de los estudiantes está más afectada por el tema de reducción de vida social. Si alguien cree eso, ¿verdad? O porque conversó con ustedes en una clase o por lo que sea, yo con esta muestra podría decirle que es poco probable que tenga razón con su afirmación. No es por lo menos la mitad, es menos que eso. Profe, pero bajo la manera en que se plantea, solo se podría hacer como para preguntas en la cual hay dos opciones. Por eso usted mencionó lo de la Dicotomizar. dicotomía. Ajá. Sí, 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 exactamente. Ok, Siempre va a ser, por eso es como binomial y esto era de la que estamos ok, partiendo. sí. Ok, gracias. Con gusto. Ahora, puedes hacer lo mismo dicotomizando con otra de las categorías, ¿verdad? Es igualmente válido. O sea, puedes hacerlo para el peligro de ser contagiado por el virus o la que vos definás. Es más, hasta con estas cosas se podría hacer. No tiene tanta gracia, pero hasta con esta podríamos decir, voy a tomar un grupo, si uno, digamos, voy a ponerle un 1 a todos los que dijeron una caída mayor a 5% y el resto lo voy a tratar como 0. Entonces, las categorías serían la proporción de gente que piensa que la contracción del PIB es mayor que 5%. ¿Sí? O sea, el hecho, digamos, de construir lo que llamamos categorizar con cualquier tipo de variable es válido, sí, para cualquier tipo de variable. Tendrías que ya entender qué tan útil es hacer eso en cada caso, digamos. Preguntas, comentarios con esto. Porque, bueno, lo último que voy a hacer ahora, de hecho lo voy a hacer ya en este momento, es crear el Excelito con la base de datos de esto y se los voy a compartir por correo. Intenten por favor hacer con estas variables, hacer un intervalo de confianza para una media, para la comparación de medias, para una varianza, para todos esos casos que vimos ahí.
aquí tienen, para la comparación, les sugiero que usen esta pregunta aquí de los grupos de edad. Entonces, con eso podrían como buscar que sea lo más digerible posible esta materia, espero yo. Sí, invitación, de nuevo. Si alguien pregunta cuánto vale eso, como ya sabrán, ya la evaluación ya está acordada y definida en el programa, no la podemos cambiar aquí, pero me parece que es una de las formas más interesantes para entender cómo se aplica esto. Ok, terminamos. ¿Alguna pregunta, comentario para cerrar ahorita? Estamos bien. Bueno, entonces que la pasen bien y nos vemos el jueves si Dios quiere. Buenas tardes. Gracias. Gracias, profe. Con gusto. Gracias, profe. Gracias.